Buenos días a todos y a todas. ¿Tenía algún problema con el audio? Bueno, si me están escuchando, creo que lo he dicho varias veces y no me han contestado. Entonces, quisiera saber, por favor, si me están escuchando. Bueno, parecer todavía no. Ah, ya, bueno, ya alguien me respondió. Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver hoy. eh, no, es que el micrófono sí lo tenía abierto, sino que no me estaba haciendo como buena conexión con los audífonos. Listo. Bueno, entonces el día de hoy les voy a mostrar vamos a hacer un análisis de un sistema que nos va a permitir justamente hablar sobre lo que estamos hablando la semana pasada, que ya era movimiento rotacional. Esta semana, y creo que la otra, creo que no vamos a alcanzar a ver el tema de fluidos, porque lo tenía proyectado, pero para mí es más importante el tema de dinámica rotacional. Pues vamos a hablar sobre lo que es el torque y qué significa tener un torque. Y recuerden que en la clase pasada hablamos de momento de inercia. Entonces, solamente para recordar, el momento de inercia hace referencia a qué tan fácil es mover un objeto. ¿Listo? Entonces, habíamos visto un ejemplo en donde si usted tiene un eje de giro, si tiene un sistema, entonces le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted tiene el Sol y usted tiene la Tierra y usted sabe que la Tierra está girando alrededor del Sol. Entre más distancia tenga la Tierra, mayor momento de inercia va a tener. Es decir, que el momento de inercia aumenta a raíz de que la distancia aumenta. ¿Listo? Entonces, mayor momento de inercia significa que el objeto va a ser más difícil de girar. Entonces, uno generalmente busca puntos donde va a tener menor momento de inercia para girarlo más fácil. ¿Listo? Ahora, hay otro concepto muy importante que es el torque, y el torque simplemente hacer, cuando vimos trabajo nos dimos cuenta que era fuerza por distancia. Entonces aquí también vamos a hablar de que el torque es una fuerza por distancia, pero no va a ser la fuerza por distancia necesaria para mover el objeto traslacionalmente, sino va a ser la fuerza por la distancia necesaria para mover el objeto traslacionalmente. Entonces, todos conocen las bisagras de la puerta, entonces usted sabe que realmente la puerta gira alrededor de las bisagras, ¿cierto? Como usted gira la puerta alrededor de las bisagras, entonces usted haga simplemente el experimento de abrir la puerta donde está justamente la chapa de la puerta, o trate de abrirla poniendo el dedo muy cerca de las bisagras, ¿sí? Cuando usted va a abrir la puerta con la mano muy cerca de las bisagras, se va a dar cuenta que va a ser más difícil de mover, porque el torque es muy pequeño. Y entonces usted tiene un torque muy grande, significa que el objeto puede ser movido fácilmente en torno a un eje, es decir, que su rotación va a ser muy sencilla. Pero si usted tiene, por ejemplo, un torque muy pequeño, implica que va a ser muy difícil girar el objeto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla. Disculpen un segundo. Entonces aquí, porque por ejemplo uno utiliza llaves, ¿listo? Para que uno utiliza llaves, por ejemplo, para abrir o desenroscar alguna tuerca o enroscar. Entonces, dése cuenta que tenemos un eje de rotación, ¿listo? Entonces ahí tenemos un eje de rotación, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesito analizar, por ejemplo, en este caso? Que usted va a tener un eje, ¿listo? Diferente al eje de rotación, ¿sí? Entonces, póngale mucha atención. Usted va a tener desde su eje de giro, que es este que está acá, hasta donde está aplicando la fuerza. Entonces, mire, aquí hay un eje de giro, tengo un vector que voy a llamar vector posición y mi fuerza, porque las fuerzas ya están dibujadas. Y tengo otra que va a ser mi vector posición,
Pero ahora la fuerza está aplicada acá y justamente donde tengo este eje, acá hay una fuerza. Es que usted la fuerza la está, es como si estuviera empujando la llave. Cuando usted empuja la llave no está desenroscando, ¿sí o no? Usted tiene que tener la fuerza hacia un lado o hacia el otro para poder girar esa tuerca. Es decir que si usted tiene el eje, o tiene, perdón, la fuerza aplicada sobre donde está también el vector posición, es decir, que si el vector posición y la fuerza van en la misma dirección, usted no va a poder girar su objeto. Póngale atención, ¿usted cómo gira la puerta? Pues aplicando una fuerza, pero sobre un costado. Pero si usted se base justamente sobre la parte donde generalmente no se gira la puerta, que es por el lado, pues usted si la empuja, pues ella no va a girar. ¿Listo? Y no va a girar porque efectivamente está con la misma dirección de la posición. Bueno, entre mayor sea la posición, entonces va a generar mayor torque. ¿Qué significa eso? Bueno, también se conoce como torca, entonces a veces lo utilizan con torca, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Mire, si usted tiene una fuerza, estas dos fuerzas FA y FB son iguales, ¿listo? Por eso dice, ¿cuál de estas tres fuerzas de igual magnitud tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo apretado? Entonces, vamos a saber, o de la experiencia, conocemos que la fuerza que hace girar más fácil a la tuerca va a ser esta, la que dice FB. Esta fuerza de acá. ¿Listo? ¿Y por qué? Primero que todo, porque está más alejada del eje de giro, es decir, está más alejada de la tuerca. Entonces, tenemos la misma fuerza, porque esta fuerza y esta fuerza es igual, pero al estar más alejada va a ser más fácil de girar. Lo mismo que les digo con la puerta. Imagine que esta es la bisagra, este eje de rotación es la bisagra, y usted haga la fuerza cada vez, haga la misma fuerza cada vez más cerca de la bisagra. La puerta va a ser más difícil de abrir. Es decir, que en pocas palabras, entre mayor sea la distancia, pues va a ser más fácil de poder mover el objeto o de hacerlo girar con la misma fuerza. ¿Listo? Y otra cosa muy importante para tener acá muy claro es que la fuerza y el vector posición siempre van a formar un ángulo de 90 grados. No sé si ustedes alcancen a notar, por ejemplo, que entre la flechita de color negro y la de color rojo, y la segunda flecha de color negro y la de color rojo, ellas dos forman un ángulo de 90 grados. Significa que la forma efectiva de poder generar giro alrededor de un eje de rotación simplemente se obtiene cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el vector posición. Y entonces vamos a trabajar sobre lo mismo cuando hablábamos de fuerza y distancia en el trabajo, que no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de trabajo que teníamos una fuercita, pero a veces esa fuerza no coincide en el eje X o en el eje Y, aquí pasa igual. ¿Listo? Entonces, solamente para que ustedes tengan un ejemplo de esto, que no va a estar acá. ¿Listo? Y vamos a tener la misma convención. Mire, esta fuerza va a hacer girar en sentido antihorario, ¿cierto? Si usted mira el movimiento de esta fuerza sobre el objeto, esto va a hacer girar a esto en este sentido, ¿cierto? Esto es sentido antihorario porque gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y habíamos dicho que esos giros producen justamente un signo positivo en el giro. Bueno, entonces si tuviera, por ejemplo, entonces discúlpeme acá, si por ejemplo tuviera, para que ustedes por favor analicen en lo siguiente, si tuviera una fuerza que iría en esta dirección, ¿listo? Entonces va a formar 90 grados con el eje, bueno, con el vector posición. Recuerden que el vector posición lo estamos dibujando desde el eje de rotación hasta el punto donde actúa la fuerza. ¿Listo? Entonces, generalmente hacíamos diagramas de fuerza, ahora lo que uno hace son diagramas de torque. Los diagramas de torque son los mismos diagramas de fuerza, pero ubicando la fuerza en el punto donde actúa para sí mismo, poder establecer un sistema
de referencia que nos permita a nosotros conocer los vectores posiciones y los vectores fuerza. ¿Listo? Entonces aquí voy a obtener justamente una fuerza que, si ustedes se dan cuenta, esta fuerza va a hacer girar en este sentido a la llave, es decir, en este sentido estoy apretando. ¿Listo? Y entonces, si usted cogiera la llave con la mano derecha y estirara su pulgar hacia abajo, pues es más difícil apuntar hacia abajo que hacia arriba el pulgar, y eso indica que estamos girando en sentido horario, y en sentido horario vamos a tener un signo negativo para el giro. Es decir, que en todas las operaciones que nosotros pudiésemos llegar a tener que hacer con un torque, simplemente lo tendríamos que hacer haríamos la operación normal, común y corriente, pero teniendo en cuenta el signo negativo. Y pues hay otro caso, listo, voy a borrar esto. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si la fuerza no está actuando perpendicularmente, sino, por ejemplo, la voy a bajar acá, perdón, la voy a bajar un poquito con... Listo, supongamos que la fuerza está actuando así, listo. Entonces nosotros ya tenemos que dibujar nuestro vector posición desde el eje de rotación hasta donde actúa la fuerza. Entonces, este vector que está en color negro es justamente mi vector posición. Entonces, en este caso va a ser importante definir un plano cartesiano. ¿Y ese plano cartesiano cómo lo podemos dibujar? Pues justamente, entonces aquí mire, este no va a dar problema, ¿cierto? Porque aquí está uno de los ejes del plano cartesiano, ¿sí? Y ya sabemos que en un plano cartesiano es una cruz, y pues las cruces forman 90 grados, entonces aquí va a tener justamente mi otro eje. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ya sabemos, ¿sí? Que de esa representación, entonces si quiere podemos hacer esto. Me puedo ir con mi plano cartesiano por acá, lo voy a llevar acá, ¿listo? Y pues esta fuerza la puedo llevar acá, porque quieres mirar cómo es el comportamiento de la fuerza, ¿sí? Entonces permítame la llevo por acá, listo. Entonces ya sé que aquí se forma un ángulo, ¿cierto? Un ángulo que podemos llamar un ángulo phi. Entonces, si algo espero se lleven del curso, es que siempre que usted tiene un vector y que no está ni en el eje X ni en el eje Y, siempre toca proyectarlo en el eje Y y en el eje X, y eso siempre se hace con el seno y con el coseno, ¿sí? Entonces ya sabemos que la proyección de este vector azul sobre el eje Y va a estar justamente acá, entonces permítame dibujar el nuevo vector, ¿sí? Entonces esa es la proyección del vector azul sobre el eje Y, ¿listo? Perfecto. Entonces, este vector azul sobre el eje Y es este vector amarillo. Pero ese vector azul también sobre el eje X va a ser este vector. Entonces, discúlpenme un segundo. Entonces, si hago lo mismo que hice sobre el eje Y, lo voy a hacer ahora para el eje X. Y usted se va a dar cuenta que simplemente tengo es la proyección de este eje azul, pero ahora sobre el eje X. Es decir, tengo este vector. De tal manera que este vector azul se convirtió en un vector amarillo y en un vector rojo. ¿Listo? Entonces, como ese vector amarillo y ese vector rojo son justamente la composición del vector azul, más aún, hablándolo en términos de álgebra lineal, ese vector azul es la combinación lineal del vector amarillo y el vector rojo, entendiéndose la combinación lineal, como su nombre le indica, como la combinación de diferentes vectores que pueden conseguir otro vector
o también uno habla de combinación lineal de matrices, hablando justamente de que una matriz puede ser expresada en combinación lineal de otras matrices, salvo unos factores. En este caso, pues los factores que vamos a tener para nuestra combinación lineal son justamente que esa fuerza va a ser la fuerza multiplicada por el coseno o por el seno del ángulo. Entonces, ya sabemos que cuando el vector rojo y el vector azul forman el ángulo, entonces el vector rojo lo vamos a llamar la fuerza, ¿sí? Entonces va a ser la fuerza multiplicada por el coseno. ¿Listo? Porque es el cateto adyacente pues de un triángulo que se forma acá. Mire, este es el triángulo. Sí, mire. Todo esto es un triangulito, ¿sí lo ve? Que es el triángulo que nos interesa porque es el triángulo donde está justamente ese ángulo. Bueno, pero entonces ahí viene la primera pregunta. Entonces, bueno, pues es una reflexión. Note usted que este vector rojo, si yo lo trasladara a mi sistema original, va a quedar en esta dirección. Entonces mire que el vector negro con el vector rojo tienen justamente la misma dirección. Es decir, que usted está, en pocas palabras, alando su llave hacia usted, ¿cierto? Entonces usted tiene la llave y usted la está tirando hacia usted. Cuando usted tira la llave, usted no está girando el sistema, ¿sí o no? Es decir, que esta fuerza de color rojo no me aporta para hacer giros sobre el sistema. Entonces esta de color rojo no me sirve. ¿Por qué no me sirvió la de color rojo? ¿Por qué no me sirve f coseno del ángulo? Porque justamente dijimos que esa fuerza va en la misma dirección, va en la misma dirección que el vector posición. Por eso es importante identificar primero el vector posición. En cambio, el vector amarillo, dado que uno era la fuerza por el coseno del ángulo, pues esta va a ser la fuerza, pero va a ser la fuerza ya por otro valor, porque si una fue la fuerza por el coseno del ángulo, esta vector amarillo va a ser la fuerza por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, de este vector azul, que es nuestra fuerza original, la única que puede hacer giro o torque es justamente esta fuerza amarilla. ¿Listo? No ninguna otra. ¿Sí? Porque esta fuerza amarilla forma 90 grados con el vector de color rojo, perdón, de color amarillo. Y entonces nos damos cuenta que nosotros vamos a tener, ¿sí? Nosotros vamos a tener justamente es que esta fuerza por el seno del ángulo multiplicada por mi distancia que la va a dar el vector posición, pues eso justamente es lo que va a darnos el valor del torque. ¿Listo? Entonces esa es la manera general de abordar pues el problema del torque. Listo. Entonces aquí, pues aparte de todo, todo el concepto que nos pueden dar, ¿sí? Ahí podemos darnos cuenta. Entonces la letra para indicar el torque va a ser con esta letra T. Entonces yo generalmente la dibujo así, es como una T, pero es como una J invertida, ¿sí? Es la manera de representar el torque. ¿Listo? Entonces acá, todo esto que les expliqué, está pues aquí en detallado. Mire, cuando es positivo y cuando es negativo, recuerden que es positivo cuando justamente gira en sentido antihorario y negativo cuando gira en sentido horario. ¿Listo? Entonces mire que aquí es positivo, no sé si ustedes notan que aquí hay un positivo y justamente muestran la flechita y esa flechita está moviéndose en sentido antihorario. Es la relación. Entonces aquí lo mismo, aquí lo mismo que les decía, usted tiene una fuerza, la descompone, mire, lo mismo que yo acabo de hacer, hay una descomposición, ¿sí? Este es mi ángulo, perdón, mi vector posición, este vector azul, y justamente la única que puede generar torque es esta que va a ser fuerza por el seno del ángulo, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener ahí, ¿listo? Entonces, por eso esta ecuación la encierra, porque el torque es la fuerza por la distancia, pero es
el vector posición por la fuerza del seno del ángulo. Entonces aquí aplicamos una ley que se conoce como la ley de la mano derecha y pues esa ley de la mano derecha es justamente la siguiente. Dice que si usted enrosca los dedos de la mano derecha en la dirección de R, pues en este caso es más fácil hacer lo siguiente. Se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Entonces, me van a decir hacia dónde va el torque, porque el torque al fin y al cabo es un vector, ¿sí? Y entonces tenemos que saber hacia dónde va. Entonces, la manera de identificar esa regla de la mano derecha con este ejemplo, ¿listo? ¿Sí? Este es un ejemplo en donde lo voy a dibujar de otra manera, ¿sí? Pero para que ustedes por favor entiendan cómo aplicar la ley de la mano derecha. Entonces, en este caso voy a tener lo siguiente. Entonces, voy a dejar lo mismo, ¿sí? Entonces, recuerden que a mí el que me interesa es R y F, porque necesito hallar al vector T, es decir, necesito hallar al torque, y el torque lo puedo hallar como el producto entre dos vectores. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a hacer lo siguiente, para identificar la dirección de giro. Entonces, bueno, pues permítame, aquí lo mismo, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el vector posición, entonces, póngale mucha atención. Usted coja su mano derecha, ¿sí? Y entonces, en el dedo índice, ¿sí? Apunte, como cuando usted señala una cosa, mira, allá va un Transmilenio, uno apunta. Entonces, en el dedo índice va a ir el vector azul, es decir, en el dedo índice siempre va a ir el vector posición, ¿listo? ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tenga presente. En el dedo índice, ¿sí? En el dedo índice siempre va a ir su vector posición. Entonces, en este caso, ese vector posición el de color azul está dirigido hacia la izquierda, ¿sí? Entonces usted gire su cuerpo y entonces apunte con su mano, extienda el brazo y apunte justamente con el dedo índice la dirección que está marcando ese vector azul, ¿listo? Entonces, pues en este caso es como si yo estuviera apuntando hacia Monserrate. Entonces, en mi caso, no sé ustedes cómo estén ubicados allá en cada una de sus casas, pero yo estoy apuntando hacia Monserrate, ¿listo? Y entonces usted ahora va a estirar el dedo medio, ¿listo? Entonces el dedo medio debe ir apuntando en la dirección de la fuerza. Entonces acá dice que la fuerza está apuntando hacia afuera de la página. Entonces permítame usted. Entonces la fuerza, la voy a dejar de color verde, está apuntando hacia afuera de la página. Entonces haga de cuenta que ese vector verde que estoy dibujando está apuntando hacia afuera. Entonces, su dedo índice va en el eje azul, pero su dedo medio va en el eje verde. Es decir, que le está formando una L, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahora estire su dedo pulgar y el dedo pulgar hacia dónde está apuntando. Entonces vuelvo y le explico. Coja su dedo índice, apunte en la dirección que me está diciendo el color azul y ahora estire el dedo de la mitad, el dedo medio y que forme una L justamente en la dirección que me está diciendo el vector verde, que pues en este caso es como si estuviera saliendo de la pantalla de su computador. ¿Listo? Y estire su dedo pulgar y entonces el dedo pulgar le va a dar la dirección del torque. ¿Hacia dónde está apuntando el dedo pulgar? Entonces, por favor, si están haciendo el ejercicio, respóndanme. Entonces, por ejemplo, David, Jesús, Paola, Geraldine, por favor, respóndanme hacia dónde está apuntando su dedo pulgar. Entonces Jesús me dice hacia arriba, listo. Juan David, hacia arriba, listo, perfecto. Ahora haga lo siguiente, pero bueno, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora haga lo siguiente. Ahora voy a cambiar. Entonces, su dedo índice está apuntando justamente en la dirección de la flecha azul. Y ya sé que esta flecha verde es como si estuviera saliendo de mi pantalla. ¿Qué pasa si yo cambio la dirección de esa flecha verde? Entonces,
Recuerde, siempre va primero el azul, siempre va primero el vector posición. Entonces, el dedo índice está apuntando, entonces en este caso está apuntando también hacia Monserrate. Pero ahora con el dedo medio yo necesito que quede entrando hacia la pantalla de mi computador. Y entonces para que quede entrando hacia la pantalla del computador, yo tengo que girar el dedo medio y apuntar hacia la pantalla del computador. Quedó formando una L, entonces ahora usted se va a dar cuenta que usted tuvo que haber girado su mano y entonces el dedo índice quedó apuntando, en mi caso, hacia Monserrate, pero, ¿sí? Entonces, como si yo estuviera en la San Mateo, pues el dedo índice está apuntando hacia toda la calle 26, ¿cierto? Hacia arriba, pero mi dedo medio está apuntando hacia el sur, o en este caso, entrando hacia la pantalla del computador. Entonces, su dedo medio debe entrar hacia la pantalla del computador. Y entonces ahora estire su pulgar ahora hacia dónde quedó. Entonces, revisemos acá. Entonces, hacia dónde quedó ahora el pulgar. Entonces, Juan David, hacia abajo, sí, exactamente. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, esta es una ley que se conoce como ley de la mano derecha, que si usted es zurdo, entonces también se hubiera podido hacer con la ley de la mano izquierda, pero lamentablemente la ley de la mano izquierda, de 100.000 personas que hay, por ejemplo, una población, solamente una utiliza la ley de la mano izquierda. Entonces, por convención, se adoptó que la ley se conociera como la ley de la mano derecha. Entonces, vamos a hacer otra vez. Entonces ahora voy a cambiar, por ejemplo. Entonces recuerde que el azul es el de posición. Entonces, bueno, voy a hacer otro ejemplo. Entonces recuerden que primero es con el azul, es decir, con nuestro dedo índice. Entonces ahora, supongamos que este vector, entonces ahora estoy ubicando hacia dónde está apuntando mi dedo índice, hacia el piso, ¿cierto? Entonces ahora mi dedo índice apunta hacia el piso, entonces apuntamos con el dedo índice, señalamos el suelo con el dedo índice, pero entonces yo quiero mirar, por ejemplo, qué sucede si ahora la fuerza está, por ejemplo, entrando hacia la pantalla de mi computador. Entonces usted coja con su dedo índice, señale el suelo y con su dedo medio apunte hacia la pantalla de su computador. Y entonces viene la pregunta, ¿hacia dónde queda el dedo pulgar? Entonces vuelvo y repito, el índice debe ir hacia el suelo, pero el dedo medio debe estar apuntando hacia la pantalla de su computador, ¿sí? Y entonces el pulgar, ¿hacia dónde quedó? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces ya reviso. Entonces otra vez, otra vez hágalo por favor. Su dedo índice va hacia abajo, ¿cierto? Hacia el suelo. Y su dedo medio debe apuntar hacia la pantalla del computador, ¿sí? El índice, ¿sí? El índice va hacia el suelo. Hágalo claro. Y el dedo medio debe ir entrando, como si usted fuera a chuzar la pantalla de su computador. Entonces, ¿hacia dónde queda el pulgar? Entonces, espera a ver si puedo mostrarles acá. Entonces, esta misma pregunta es esta misma, solamente que yo gire el plano, estuve girando el plano. ¿Listo? Y entonces acá
Hagan de cuenta que lo que yo hice fue poner este vector azul, lo puse fue así, ¿no? Y el vector verde quedó entrando. Y entonces este vector rojo, en este caso quedó hacia arriba. Hacia arriba es positivo. Y entonces, ¿cuál debe ser el positivo entre derecha e izquierda? ¿La izquierda o la derecha? Listo. Entonces da hacia la derecha. La mayoría respondía hacia la izquierda. Entonces voy a tratar de, es que me queda muy complejo mostrarles acá, pero voy a tratar de buscarles un video para que puedan hacer esa reflexión de calcular muy bien su torque. ¿Listo? Pero si usted lleva su índice hacia abajo y el dedo medio está apuntando hacia el centro de la pantalla, su pulgar, su pulgar quedó hacia su lado derecho, es decir, usted va hacia la derecha. ¿Listo? Con la mano derecha, ¿no? Todo lo estamos haciendo con la mano derecha. ¿Listo? Pero tranquilos, eso al principio es un poquito, no es difícil, no es difícil, ¿sí? Pero sí, en este caso sí hay cosas que sí me imagino que son más fáciles hacerlas personalmente. Sí. Usted solamente tiene que dejar el pulgar en su dirección natural, ¿no? No es que lo enrosque hacia adentro de la mano, ¿no? Pulgar, mire que en los dos casos el pulgar siempre va hacia afuera, mire. ¿Sí? Aquí en esta manito nunca se representa la mano hacia, hacia adentro, ¿sí? El pulgar nunca va hacia la palma de la mano, siempre va hacia afuera, todo el tiempo. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ir practicando, entonces para que no se afán, no sean